El pacto de Dios con Dios contiene su ley. Entender qué ley es esa y cuál es el papel que esa ley juega en nuestra vida es vital para nuestro crecimiento en cumplir ese pacto con Dios. ¿Qué tal si comenzamos a estudiar sobre ese tema a partir de ahora? Lección número 8, la ley del pacto. Y el verso para memorizar es este que dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, el verso 9. Una de las muchas características de Dios es la manera como Él siempre nos va a llevar por buenos caminos, a caminar por buenas veredas. Dios jamás nos va a llevar por un camino que no sea bueno para nosotros. Entonces, cuando Dios establece su pacto con la humanidad, Él establece su pacto y le da a la humanidad un camino que seguir. En la lección de esta semana, vamos a dar a ese camino que seguir el nombre de ley. Vamos durante esta semana a entender qué es la ley y cuál es el papel de la ley en nuestra vida. Es muy importante esta conversación porque hay dos grupos. Un grupo que comúnmente somos nosotros adventistas, que creemos que siempre que la Biblia habla de ley se refiere exclusivamente a los 10 mandamientos y hacemos todo lo que esté en nuestro alcance para poner los 10 mandamientos por encima de todo lo demás. Por otro lado, hay un otro grupo que comúnmente es de hermanos evangélicos que dicen que la ley dada en el Sinaí ya no tiene el mismo valor hoy día, que era una ley dictada exclusivamente para el pueblo judío y que nosotros estamos bajo otra alianza, otro pacto. Permíteme decirte esto, los dos grupos tienen razón y los dos grupos están equivocados a la misma vez. Por eso la lección de esta semana es una lección muy intrigante, muy interesante y que vale mucho la pena que usted y yo gastemos tiempo estudiando. Antes de entrar a la lección del domingo, quisiera decirle a todos ustedes que están conectados conmigo ahora aquí por mi canal de YouTube, muchas gracias. Este fin de semana llegamos a 50,000 suscritos a nuestro canal. Y imaginando que comenzamos a trabajar en duro en este canal hace un poco más de unos 3 años. En 3 años llegamos a 50,000 suscritos, 4 años llegamos a 50,000 suscritos, es algo muy, muy especial. Y todo eso gracias a usted. Así que si usted que me está mirando y sabe que en los reportes me da de que casi mitad de las personas que miran mis materiales y mis videos no están suscritos a nuestro canal. Así que le voy a pedir de manera muy amable que se suscriba. Queremos ahora alcanzar la marca de los 100,000 y eso es algo especial aquí para nosotros. Y créame, su participación en nuestro canal es una manera de apoyar nuestro ministerio, de ayudarnos a seguir produciendo más y más contenido. ¿Está bien? De verdad, muchas gracias. La lección del día domingo va a hablar sobre la elección de Israel. Mira qué cosa interesante. La tradición judía, enseñaba que Dios, antes de elegir a Israel, intentó hacer el mismo pacto con otros pueblos que nunca aceptaron. No tenemos base bíblica para decir eso. ¿Está bien? Así que es una suposición de la tradición de los judíos. La Biblia no menciona eso. Lo que la Biblia sí menciona es que Dios eligió al pueblo de Israel.
Ahora, gente, este es un punto muy delicado. Porque tenemos que entender para qué Dios eligió al pueblo de Israel. Porque si mal entendemos este punto, podemos caer en una equivocación, que a mi manera de ver y de entender la Biblia es una equivocación teológica de la predestinación. Nosotros adventistas no creemos en la predestinación. Entonces hay que entender eso. Y al entender eso nos va a ayudar a entender también nuestro rol como adventistas del séptimo día en el escenario actual. ¿Está bien? Entonces, primero, Dios eligió al pueblo de Israel. Y la respuesta es sí, Dios eligió al pueblo de Israel. Ahora, yo me acuerdo de niño, de crecer escuchando que Dios eligió el pueblo de Israel para que la salvación fuera a través del pueblo de Israel. Y eso es algo que la lección de este trimestre nos está ayudando a entender un poquito mejor. Dios eligió al pueblo de Israel no para ser el centro de salvación, y sí para enseñar el camino de salvación, para mostrar el plan de salvación. Porque si nosotros creemos que Dios eligió el pueblo de Israel para salvarlos a ellos y todo mundo para salvarse tenía que ser israelita, caemos en el problema de decir al mismo tiempo, decimos sin decir, de que Dios estaría rechazando a otros pueblos. Y eso no es verdad. La Biblia es muy clara que Dios hizo lo que hizo para todos los pueblos, para todas las naciones. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Entonces Dios eligió a Israel ¿para qué? Para salvarlos, no solamente, y sí para dar un mensaje, para presentar una manera sana de vivir, para que los demás pueblos pudieran ver en Israel la belleza que es servir al Dios vivo. Ahora mira lo interesante. Vamos a traer esta conversación ahora para nuestra iglesia adventista del séptimo día. Y usted, querido amigo que es evangélico y que acompaña mis materiales, este estudio de la lección es de la lección de escuela sabática, que es un material de los adventistas. Lógicamente que usted lo puede usar, puede encontrarlo en internet, hay la aplicación para eso y es un buen material. Pero me permita usted, amigo evangélico, amigo católico que acompaña mi ministerio y gracias por estar aquí conmigo, permítame hablar ahora a mi raza, a mi gente adventista. Nosotros adventistas tenemos voy a ser bien franco, ¿ok? Tenemos una falsa creencia de que nosotros somos la única iglesia verdadera. Eso no es bíblico, ¿está bien? Eso no es bíblico. Nosotros fuimos elegidos por Dios, la iglesia adventista, con un mensaje y una misión. Somos el remanente y tenemos un mensaje, tenemos una misión. El día que nosotros como iglesia dejemos ese mensaje y dejemos esa misión, ese día perderemos nuestras credenciales de remanente. Y eso es muy importante entender. Confieso que yo ya intenté probarle a las personas que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. Hoy día entiendo que no es mi deber esto, no es mi trabajo esto. No estoy atacando la iglesia. Creo que la iglesia adventista es una iglesia de Dios. Creo que la iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios y que tiene la misión del remanente. Pero ya no gasto mi tiempo queriendo probarle a mi hermano bautista o de metodista o de la Asamblea de Dios o pentecostal de que mi iglesia es verdadera y la de él es falsa. Nosotros fuimos elegidos por Dios por un mensaje, para dar un mensaje, para presentar un mensaje. ¿Qué mensaje, pastor? Para presentar el santo y bendito mensaje de la pronta venida del Señor Jesucristo a la tierra. Ese es nuestro mensaje, gente. Todo lo demás se añade a eso. Entonces, el mensaje de la venida de Cristo depende de que se hable de salvación, depende de que se hable de gracia, depende de que se hable de las profecías, depende de que se hable del santuario, depende de que se hable de otros temas bíblicos. Pero nuestro mensaje central y nuestra misión no es ser la iglesia verdadera. Nuestra misión es predicar la pronta venida de Cristo.
¿Y cómo cambiaría mucho en nuestra iglesia si entendiéramos esto? Estos días un líder de la iglesia adventista mundial me llamó para quejarse de que yo estaba diciendo esto. No puedes hablar de eso. Gente, esa es nuestra misión. Despertar nuestra feligresía, despertar nuestra iglesia, despertar nuestros pastores a la urgencia del mensaje que tenemos y parar de pelearnos para ver quién tiene razón teológica. Tenemos una misión, la misión de anunciarla pronto. Cristo está volviendo y es nuestra misión anunciarlo. Usted, querido maestro, no se moleste conmigo, no se enoje conmigo de, pastor, usted está rompiendo las tradiciones. ¿Qué dirá su papá de usted, pastor? Preocúpese en lo siguiente. Estamos nosotros, usted en su iglesia local, se dedica a anunciar la venida de Cristo. O gastamos más tiempo con qué música se puede tocar y qué música no se puede tocar. Por importante que este tema sea. ¿Se da cuenta? Cambiaría mucha cosa en nuestras iglesias si nosotros comenzáramos a hablar más de la venida de Cristo y menos de la falta de los hermanos y de los pecados de las personas. En la lección del día lunes vamos a hablar sobre la ley. Y aquí voy a confrontar un poquito de la enseñanza de la lección. Usted que me acompaña y que es parte de nuestro ministerio aquí ya se dio cuenta de que una que otra vez yo confronto un poquito lo que creo que son exageros o hasta equivocaciones del editor, de los editores de la lección de la escuela sabática. Vuelvo a repetirle, no acepte las cosas solamente porque a alguien se le dio. Critique, piense, estudie, conteste. Es así que uno crece en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Está bien? No acepte solamente porque yo estoy diciendo. Si usted no está de acuerdo conmigo, está bien, no hay ningún problema estarmos en desacuerdo. Hay bendición en estarmos en desacuerdo, en interpretaciones. ¿Está bien? Y es muy bueno eso, es sano, es bueno. Con respeto, con cordura, es posible. Hoy día yo estaba hablando con un amigo de Brasil y vamos a participar de unas grabaciones juntos. Y justamente hablábamos de los puntos que discordábamos, ¿no? Y él me decía, Rubén, si la gente entendiera la bendición que es poder estar en desacuerdo con otras personas y escuchar opiniones, ideas, interpretaciones distintas, ¿cómo crecemos en eso? Así que siéntase libre de estar en desacuerdo conmigo, así como yo me siento libre en estar en desacuerdo con algunas cosas de la lección. ¿Qué es lo que la lección enseña en el día lunes? Enseña que, aunque el pacto es por gracia, el pacto se basa, el aceptar el pacto tiene que ver con obedecer los 10 mandamientos. Y la lección aquí de alguna manera muestra la importancia de reglas y límites. Y gente, permítame decir eso. Las reglas y los límites son vitales para la buena existencia de relaciones personales. Yo tengo 2 hijas, hay reglas y hay límites. Mi hija de 17 años sale con mi auto. Aquí en Estados Unidos se puede manejar a partir de los 16 años. Así que me pide, papá, quiero salir con mis amigas a cenar. Ella toma mi auto y sale. Pero hay reglas y límites. Y la regla es, hija, a la casa, te quiero en la casa a las 9 de la noche. Esa es la regla. Ella la obedece. Mi esposa me dice, Rubén, no quiero que hagas eso. Yo le digo, mi amor, no quiero que hagas el otro. Reglas, límites. De esa manera hay buena convivencia. ¿Está bien? La lección habla de eso. La lección presenta los 10 mandamientos como esas reglas y límites. Y es aquí donde entra mi discordancia. Mi entendimiento del pacto, en especial del pacto del Sinaí, es de que esas reglas y límites no son solamente los 10 mandamientos, incluyen los 10 mandamientos. Mi aceptación de pacto no se basa en mi obediencia de los mandamientos, se basa en mi aceptación de la soberanía de Dios sobre mi vida. Mi obediencia a los 10 mandamientos
es mi aceptar de la soberanía de Dios sobre mí, pero no solamente los 10 mandamientos. Y ese es el punto que por veces choco con la interpretación de esta lección y de algunos teólogos. Porque para mí la ley que la Biblia menciona, la ley del pacto mencionada en la palabra de Dios, va mucho más allá que solamente los 10 mandamientos. Limitar nuestra relación con Dios y nuestra relación del pacto a los 10 mandamientos es un entendimiento muy pequeño de toda la belleza de las directrices que Dios nos da. Lo que Dios le dio al pueblo de Israel, y vamos a hablar de eso durante la lección, fueron muchas leyes. Lógicamente que ellas ya no se aplican a nosotros. Pero decir que solamente quedan los 10 mandamientos de eso, es decir que es creer muy poco. Queda mucho más. Queda mucho más en nuestra vida. Y gente buena, sería muy importante que nosotros entendiéramos que creer lo que yo les estoy diciendo, que el pacto tiene los 10 mandamientos y muchas otras más cosas, no anula la belleza y la importancia de los 10 mandamientos. Solamente amplifica, y es lo que la lección para mí deja un poquito a desear. La lección limita esta regla y esta observancia a los 10 mandamientos. Para mi manera de entender, esa observancia va mucho más allá de los 10 mandamientos. Pero una cosa sí estamos de acuerdo, y es lo importante que usted lleve, que el pacto tiene que ver con yo, Rubén, y usted aceptando la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Y es con esa pregunta que yo termino este día. ¿Usted ha aceptado la soberanía de Dios en su vida? La lección del día martes justamente va a apoyar o dar soporte a lo que estaba diciendo ayer. La palabra Torah, que es la palabra que traducimos por ley, ella no quiere decir reglas y no quiere decir mandamientos, quiere decir enseñanza, quiere decir instrucción. Así que la ley es mucho más que los mandamientos, es la enseñanza, son las instrucciones que Dios nos da. La Torah eran los 5 libros de la ley, el Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que el pueblo hebreo estudiaba. Y Moisés le dice a Josué, mira, medita en este libro de la ley día y noche, porque eso es bueno para ti. Gente, ¿para qué sirve esa ley? ¿Para qué sirve esa enseñanza? Sirve para darnos rumbo. Sirve para mostrarnos por dónde ir. Mira, cuando yo comencé a ser pastor, yo tenía 22 años. Y me acuerdo mi primer día en la oficina, 1 de febrero del año 1997. Entré al gabinete pastoral de la Iglesia Central de Brasilia. Me senté en la silla del pastor, me acuerdo, emocionando. Y cuando me senté en la silla del pastor, puse un cuaderno que había traído, unos libros, y pensé, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Cuál es mi trabajo? Entonces me acuerdo que volví a casa y me senté con mi padre. Digo, papá, ¿qué hago? Entonces nos sentamos y él me ayudó a escribir una guía de qué hacer. Me dio un rumbo de qué hacer en mi trabajo. Me senté con el pastor de la iglesia, el pastor titular, yo era el pastor de jóvenes, y escribimos qué es lo que él esperaba que yo hiciera. Esas directrices me dieron un rumbo que seguir, cómo vivir, cómo pastorear. Esa es la ley. La ley enseña, la ley instruye, la ley da un rumbo. La Torah, la Biblia es eso. Y gente, yo no soy contra los 10 mandamientos, yo guardo los 10 mandamientos.
Pero entiendo al estudiar la Biblia que la ley que la Biblia habla es mucho más que sencillamente 10 mandamientos. Abarca mucho más cosa. Impacta de una manera mucho más grande nuestra vida. Nos da un rumbo que seguir para saber cómo vivir, cómo proceder, qué hacer. Es mi demostración de que acepto la soberanía de Dios, vivir según la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios para mi vida está en la Biblia. Pastor, me pregunté, ya la lección del día martes habla bastante de eso. ¿Cuál es el papel que juega Elena de White en todo eso? Elena de White no sería también esa guía. Y la respuesta es no. Elena de White no es esa guía. El libro de doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando habla del don profético, lo presenta como una manera o una guía para llevarme al estudio de la Biblia, para ayudarme en mi conocimiento de la palabra y no como algo que me va a guiar mi manera de ser y de actuar. Uno de los problemas que nosotros adventistas tenemos con Elena de White es que mal usamos o mal interpretamos sus escritos. La culpa no es de Elena de White, la culpa es nuestra. Le voy a dar un consejo si usted quiere conocer mejor los escritos de Elena de White. Yo le recomendaría evite leer compilaciones. Compilaciones son esos libros que son un montonal de citas de otros libros. Por ejemplo, una de las compilaciones más famosas de Elena de White es El Servicio Cristiano. Vaya a leer Testimonios Selectos, vaya a leer Primeros Escritos, son libros enteros que ella escribió. Usted va a entender el pensamiento de qué es lo que ella estaba queriendo decir. Cuando usted lee un libro como Servicio Cristiano, por bueno que sea el libro, muchas de esas citas están correctas, pero muchas de esas citas están fuera de contexto y no me ayudan en mi entendimiento del ministerio de Elena de White. El ministerio de Elena de White es un ministerio fabuloso, pero que nosotros debemos protegerlo mejor. Debemos usarlo mejor. Y cuando lo usamos de manera correcta, es una bendición en mi estudio de la palabra de Dios, es una bendición en mi crecimiento en la vida cristiana y me ayuda a aceptar mucho más la soberanía de Dios en mi vida. La lección del día miércoles va a hablar de la estabilidad de la ley de Dios. Para avanzarnos en este diálogo una vez más, vamos a definir qué es ley. La lección quiere poner ley como 10 mandamientos. Yo quiero ayudarlo a usted a entender ley como algo más amplio. La santa voluntad de Dios, que incluye los 10 mandamientos, pero que incluye también las otras enseñanzas de Dios que están en la Biblia, que no contradicen. Dios jamás se contradice y esas enseñanzas no contradicen la ley de Dios. La ley de Dios es estable y existe la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los 10 mandamientos. Existen para darme a mí estabilidad en mi vivir cristiano. Uno de los problemas que tenemos con la Biblia y con la ley es que usamos estos santos materiales no para estabilizar nuestra vida. Queremos usar esos materiales por veces para estabilizar la vida de mi hermano, de mi vecino o de las personas. Y eso nunca es bueno. Eso no es inteligente, eso no es sano. La ley, la enseñanza, la Torah, la palabra de Dios sirve para transformar mi vida, sirve para moldear lo que soy, sirve para hacer de mí una persona mejor, para transformar mi carácter, para ayudarme en mi disciplina personal. La ley y la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, no es anulada por la gracia. Mucha gente piensa que, no, pastor, estoy en la gracia, eso ya no me preocupa. Obviamente que no. Estar en la gracia no me saca de la responsabilidad de obedecer a Dios y de seguir su voluntad. La gracia lo que me da a mí es la tranquilidad en el corazón de que lo que yo estoy haciendo es la voluntad de Dios y que es bueno hacer la voluntad de Dios. Mucha gente, y en especial entre nuestros hermanos, entienden
que la predicación de la gracia es un permiso para pecar, y no es así. La gracia no me da permiso para pecar. A lo mejor la gracia me motiva a seguir a Cristo, a hacer su voluntad, a vivir como Él quiere que yo viva, a portarme como Él quiere que yo me porte. Yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Y una de las cosas que me llama mucho la atención aquí es la manera como se guarda la orden, el respeto. Lógicamente que no es un lugar perfecto, está lejos de eso. Pero me gusta esa orden. Las leyes de tránsito. Por ejemplo, cuando estamos manejando y escuchas el sonido, la sirena de una ambulancia. Es interesante cómo el americano se porta, ¿no? Todo el mundo se hace honoría para que la ambulancia pasara. Yo estaba en un país de Centroamérica una vez y un trancón ahí, la ambulancia, y la gente ni le importa la ambulancia. Pero en este país hay esa orden, ¿no? Es una ley. No está para restringir, no está para inhibir, está para proteger, está para ayudar. Y cuando es obedecida, el gran beneficiado somos nosotros mismos, porque pues a un día puede que nos toque a nosotros estar en una ambulancia. ¿Se da cuenta? Esa es la belleza de obedecer la ley de Dios. Esa es la belleza de obedecer la palabra de Dios. Es la belleza de caminar por los caminos de Dios. Me da la seguridad de que yo voy por un buen camino. Es eso lo que Dios quiere para nosotros. Una de las buenas maneras de entender esto de que estoy hablando, ¿no? De que la ley de Dios es mucho más que los 10 mandamientos, es la vida de Abraham. Dios dice que Abraham guardaba sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Pero los 10 mandamientos no estaban. Pero Dios ya le había mostrado a él cuál era su voluntad. Los 10 mandamientos fueron dados en un momento específico de la humanidad. Son válidos, son importantes, pero no es la única voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más amplia que los 10 mandamientos. Y hay 2 puntos interesantes que valdría la pena dialogar ahora en este penúltimo día de la lección. El primer punto que valdría la pena dialogar es lo siguiente. Yo tengo el derecho de aceptar o de rechazar. Es un derecho que Dios me ha dado. La gracia me da ese derecho. Dios me da ese derecho. Y esa es una decisión que yo tengo que renovarla todos los días. ¿Acepto o rechazo? ¿Quiero o no quiero? El libre albedrío es una de las más grandes bendiciones que Dios le da al ser humano. Así que mi querido amigo y mi querida amiga, ejerza su libre albedrío. Viva su libre albedrío. Ese es un punto. El punto número 2 es entender lo siguiente. Mi obediencia a la ley no es para que yo gane favores con Dios. Es para que yo viva protegido en Dios. Todo lo que Dios me pide vivir como estilo de vida, sea de los 10 mandamientos o de las demás partes de la Biblia, es para mi crecimiento y para mi protección. No es como una bargaña con Dios donde yo le obedezco y ahora le pido que me bendiga por mi obediencia. Debemos tener mucho cuidado con esa historia de que si obedeces a Dios serás bendecido. Dios nos bendice independiente de nuestra obediencia. Dios nos ama. Y si nuestras bendiciones dependieran solamente de nuestra obediencia, estamos todos en problemas. Nosotros no obedecemos para ser bendecidos. Obedecemos como una manera de ejercitar nuestra fe en Dios. Vivir por fe en Dios. Querido, obedecer es bueno. Obedecer es bueno. Cuando las personas, en especial los hermanos evangélicos, no aceptan la validad de la ley, ellos no se dan cuenta. Y esa es mi impresión también. Y aquí hablo con amor a la comunidad evangélica, donde tengo muchos amigos. Por veces me da la impresión de que ellos no se dan cuenta de la bendición que sería en su vida de ellos, que es en su vida de ellos, los preceptos de Dios
incluyendo los 10 mandamientos. Nosotros, por un lado, exaltamos por veces un poquito en demasía los 10 mandamientos. Ellos rechazan los 10 mandamientos. ¿Cómo sería bueno encontrar balance en esto? Y vivir siempre según la santa y bendita voluntad de Dios sería tan bueno. La gracia confirma la ley. La gracia no anula la ley. La ley no es para nuestra salvación y ni tampoco para nuestra bendición. Es para nuestra protección. Es para nuestro crecimiento. Obedecer la ley trae sobre mi vida un sinfín de ventajas. La lección de esta semana se dedicó a mostrarnos cómo la ley es buena en nuestra vida. Y el pacto del Sinaí, que sí involucra los 10 mandamientos, pero involucra mucho más que los 10 mandamientos, si aplicados en nuestra vida, traería tanta bendición, traería tanta prosperidad, traería tanta paz. Así que, querido amigo y querida amiga que me escucha, le hago la invitación hoy día al terminar este estudio de que usted acepte vivir el pacto del Sinaí. Acepte vivir la ley de ese pacto. En otras palabras, acepte vivir la santa voluntad de Dios que no cambia, es inmutable. Nosotros seremos bendecidos por eso. Créame, es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias por haber acompañado el estudio. Si llegó hasta aquí, por favor, considere suscribirse al canal. Nos ayuda un montón cuando usted lo hace. Si gusta, puede acompañarnos en los grupos de WhatsApp también. Terminamos recién las 40 madrugadas de oración por las parejas y vamos ahora esta semana a comenzar una nueva jornada de estudios y de devocionales en nuestros grupos de WhatsApp. ¿Está bien? Y si gusta, lógicamente, puede acompañarnos en los medios sociales. Es siempre un gusto saber de usted en los medios sociales. ¿Está bien? Pase por allá. Síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Es siempre muy bueno. Que Dios le guarde. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Tengan una linda semana. Nos vemos muy pronto. Chao.